Bueno, estamos aquí ahora para hablar un poquito de relatividad especial. Si os acordáis, nos habíamos quedado, habíamos hablado de la relatividad galileana, que es la que, digamos, funciona para cuerpos que se mueven a velocidades las cotidianas, las que estamos habituadas, ¿vale? Según eso, por ejemplo, veíamos que si dos observadores O y O' se desplazan mutuamente entre sí con una velocidad constante v, uno respecto del otro, los dos serían sistemas de referencia que denominamos inerciales. Y habíamos llegado, bueno, pues a este tipo de transformaciones de posición, ¿de acuerdo? De uno con respecto al otro o del otro respecto del uno, donde, fijaos, hay un elemento esencial, es decir, evidentemente si sabemos la velocidad de alejamiento de uno respecto de otro, pues simplemente la transformación de coordenadas, suponiendo que se están moviendo en la dirección X, pues serían estas de aquí, mientras que las coordenadas Y' y Z', puesto que en esa dirección no hay movimiento, no cambiarían. Y esto, digamos, es una clave importante, quizás la más importante de la relatividad galileana. El tiempo que transcurre para los dos observadores se entiende que es inmutable, se entiende que es el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, en esta relatividad galileana ese es el factor fundamental, es decir, el tiempo es exactamente el mismo para ambos. ¿Os acordáis también que planteábamos, daos cuenta que este tipo de transformación luego nos llevaba a las transformaciones cuando derivamos esto con respecto al tiempo, obtenemos las transformaciones de velocidad, ¿no? Y al derivar con respecto al tiempo, por ejemplo, esto nos llevaría a la conclusión de que en realidad la velocidad que mediría el sistema en la dirección X' sería igual a Vx menos V, ¿de acuerdo? Dicho de otro modo, esto era lo que nos conducía, por ejemplo, a que si un coche nos adelanta, imaginad que nosotros vamos pues a 50 km por hora y nos adelanta un coche que se desplaza en la misma dirección y sentido que nosotros a 120 km por hora, ¿de acuerdo? Según nuestro sistema de referencia, en el coche que viajamos a 50 km hora, el coche se está alejando de nosotros a una velocidad que sería la diferencia de los 120 km hora menos la velocidad 50 km hora. Por tanto, se estaría alejando a una velocidad de 70 km hora relativamente uno respecto de otro, ¿de acuerdo? Esto serían las transformaciones galileanas, digamos las que funcionan cotidianamente en el día a día. Pero acordaos que planteábamos que este tipo de transformaciones, si las aplicábamos a la luz, teníamos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si recordáis, Maxwell, en el desarrollo de su teoría electrodinámica, había llegado a que la velocidad de propagación de la luz en el vacío tenía esta expresión, ¿de acuerdo? Donde estas constantes, recordad que son la permitividad eléctrica del medio y la permeabilidad magnética del vacío, ¿vale? En este caso sería en el vacío y justamente observo que esa velocidad es la velocidad de propagación de la luz. En principio la velocidad de propagación de la luz en las ecuaciones de Maxwell no se establece que puedan tener ninguna dependencia de un observador o de otro. Y esto acarreaba un problema serio. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, cuando se desarrollan estas ecuaciones, ya se había demostrado que la luz tenía una naturaleza ondulatoria. Y dentro de esa naturaleza ondulatoria, el siglo XIX, las ideas predominantes eran ideas muy mecanicistas, en el sentido de que se consideraba que si la luz era una onda, pues tendría que propagarse por un medio, como cualquier onda, como ejemplo la onda en una cuerda, o la onda en un muelle, o las ondas en el estanque, o las ondas sonoras que necesitan un medio, ¿de acuerdo? Entonces se consideraba o se contemplaba que todas las ondas deberían propagarse a través de un medio material. Pero claro, surge un problema bastante gordo. Fijaos que la velocidad de propagación de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si nos atenemos a lo que es la velocidad de propagación de cualquier onda mecánica en un medio, la formulación general nos dice que la velocidad de propagación de una onda en un medio es, o tiene que ver con la raíz cuadrada de, en el numerador del cociente aparece una propiedad elástica del medio, y en el denominador aparece lo que sería una propiedad inercial del medio. Por poneros un ejemplo, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda, ¿de acuerdo? La velocidad es tanto mayor cuanto mayor sea la tensión
a la que sometamos esa cuerda, es decir, la propiedad en este caso elástica sería la tensión de la cuerda. Por el contrario, la velocidad de propagación es tanto menor cuanto mayor sea la masa de la cuerda por unidad de longitud, o sea, lo que llamaríamos la densidad lineal de masa. En consecuencia, por ejemplo, en una cuerda, la velocidad de propagación de una onda sería el cociente de la raíz cuadrada del cociente entre su propiedad elástica, sería la tensión, y la propiedad inercial, que sería la densidad lineal de masa de dicha cuerda, ¿vale? Esto mismo es válido para el sonido, o esto mismo es válido para cualquier tipo de ondas mecánicas. Bien, si asumimos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pues daos cuenta que eso requeriría que el medio material tuviese una propiedad elástica increíblemente grande, fuese increíblemente elástico, y además su propiedad inercial fuese prácticamente casi despreciable, o sea, fuese muy pequeña. Es decir, llegados a esta tesitura, ¿de qué medio estamos hablando? En el siglo XIX se puso, digamos, toda la gente consideraba que ese medio material se dio por llamar éter luminífero, ¿de acuerdo? Y ese supuesto éter luminífero tendría que tener, insisto, propiedades increíbles, es decir, una tremenda propiedad elástica y a la par una propiedad inercial muy pequeña, si eso fuese así. Bien, Maxwell asumió que el éter luminífero debía existir, pero si el éter luminífero existe, y Maxwell no había hablado de otra velocidad de la luz en el vacío que no fuese c, la luz entonces tendría que comportarse según estas ecuaciones que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones de transformación galileana. Es decir, ¿qué significaría eso? Significaría que la velocidad de la luz sería distinta según qué sistema de referencia estaríamos eligiendo en cada caso. Es decir, ¿por qué? Porque si un observador mide en un hipotético reposo la velocidad de la luz y mide tal valor, otro observador que se moviera respecto a él a una velocidad v, en teoría debería medir valores de la velocidad de la luz, o bien de c menos v, o c más v, en función de cuál fuese el sentido del movimiento de ese observador respecto de nosotros, ¿de acuerdo? Y claro, esto entrañaba unas dificultades conceptuales muy grandes, porque significaría entonces que las ecuaciones de Maxwell no serían válidas tan solo, o serían válidas solamente en un sistema de referencia que podríamos llamar absoluto, un sistema de referencia hipotético en el cual el éter luminífero estuviese en reposo respecto de él, ¿de acuerdo? En todos los demás sistemas de referencia inerciales, pues tendríamos que la velocidad de la luz tendría un valor distinto según qué sistema de referencia, y esto creaba un conflicto muy serio entre, por un lado, la electrodinámica clásica y por otro lado, la relatividad galileana. Es decir, ahí había un choque en el que saltaban chispas, estaban saltando chispas. Bien, Maxwell, que era, como os comentaba, firme creyente de la existencia de este éter luminífero, pues propuso a un colega suyo, un amigo con el que se carteaba del US Nautical Almanac Office de Nueva York, le propuso una posibilidad de ver cómo se podría medir la hipotética velocidad a la que se movería la Tierra como sistema de referencia natural nuestro con respecto al éter luminífero. Es decir, no hay ninguna razón objetiva para pensar que la Tierra fuese ese sistema de referencia absoluto que se pensaba, con respecto al cual el éter estuviese en reposo. Digamos, sería demasiado pretencioso suponer eso. Y Maxwell pues planteó un posible método para ver cómo se podría medir esa velocidad de arrastre de la Tierra respecto al éter luminífero. Hizo varias propuestas a su amigo Todd, que entonces trabajaba en el US Nautical Office de Nueva York, US Nautical Almanac Office. Perdón. Bien, pues este tipo de cartas que se enviaban Todd y Maxwell, al final pues cayeron también en manos de un joven instructor naval que se llamaba Michelson. Y Michelson había hecho una medida de la velocidad de la luz muy interesante, y él pensó que él sí podría llevar a cabo la medición que se planteaba en esa correspondencia de Maxwell con Todd, ¿no?
De modo que Michelson se puso manos a la obra y ideó un posible método para medir si efectivamente había algún tipo de variación de la velocidad de la luz en función de que nos moviésemos en un sentido o en otro. Pensó de una manera muy sencilla, es decir, cómo podemos hacer o poder medir, por ejemplo, ese tipo de posibles distinción de velocidad de la luz según que nos movamos en un sentido o en otro. Bien, pensemos en la Tierra. La Tierra rota, ¿de acuerdo? Y además se traslada. Es decir, la Tierra rota en el sentido visto desde el polo norte terrestre o del sistema solar, en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Sabemos que el Sol más o menos sale por el este, se oculta por el oeste, y además avanza en el mismo sentido, en ese mismo sentido. Por tanto, la cuestión es, como la Tierra se traslada alrededor del Sol a una velocidad de unos 30 km por segundo, a pesar de que ese valor es muy pequeño respecto de la velocidad de la luz, sin embargo sí podría introducir un factor diferencial según que los haces de luz se propagaran en la dirección de la traslación de la Tierra alrededor del Sol o que los haces de luz se propagaran en dirección perpendicular a dicha traslación. Porque si la Tierra se está moviendo a 30 km por segundo en esta dirección y la luz la hacemos dirigirse en esta misma dirección de la traslación de la Tierra, pues evidentemente según que se moviera en este sentido su velocidad sería c menos v, o si se moviera en sentido opuesto al de la traslación de la luz, su velocidad debería ser c más v, ateniéndonos a las transformaciones de Galileo. Con lo cual, si después giramos, por ejemplo, lo que estamos midiendo, la velocidad de la luz ya sería distinta que la que hemos medido antes en el sentido de la traslación de la Tierra. Esa velocidad, daos cuenta que 300.000 km por segundo frente a 30 km por segundo es una velocidad casi despreciable y por tanto los métodos para medir eso en aquel entonces se consideraba que estaban fuera de su alcance totalmente. Pero Michelson utilizó un procedimiento, que es el que vamos a ver ahora, que se denomina interferómetro de Michelson.